Permítame tener una palabra de oración. Eres tú, Señor, que cambia nuestra visión, renovada a través de tu Espíritu Santo. Permite ver aquellas cosas que nuestros ojos físicos no nos permiten ver. Te pedimos, Señor, que siempre esa presencia en medio nuestro nos ayude, Señor, a ver la necesidad real, que podamos nosotros ser instrumentos tuyos para la gloria y honra de tu nombre. Y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. El tema que nos concierne en este mes es la visión de una iglesia renovada en el Espíritu. Y mientras meditaba en esto, me acordaba de unos programas que a mí me gusta ver mucho de televisión, de estos de remodelación de casa. No sé cuántos los ven, ¿verdad? Pero son bien entretenidos, son muy buenos, muy buenos. Y anoche estaba viendo uno que me llamó la atención. Y presentan esta casa, ¿verdad?, con unas necesidades de ser remodelada y de hacer unos cambios, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que cuando llega la persona, ¿verdad?, con su equipo de trabajo, ellos primero ven la casa, ven cómo se encuentra, la evalúan completa en todos los aspectos, ¿verdad?, si tiene termita, no tiene termita, cómo están las columnas, si están sólidas, no están sólidas, las maderas, todas esas cuestiones que ellos verifican. Pero lo más interesante es que luego que ellos ven eso, comienzan a dibujar y comienzan a hacer, ¿verdad?, como un esquemático, ¿verdad?, de todo, de cómo ellos desearían que esa casa se viera, ¿verdad? Y en base a eso comienzan a trabajar. Miren, la realidad es que los cambios, cuando le ponen el antes y el después, los cambios son del cielo a la tierra. Y yo digo, wow, ciertamente hay que tener ese don, ¿verdad?, para uno poder ver cosas donde no se, para uno poder ver cosas donde no se ven. Hay personas que tienen una capacidad que usted los puede llevar para una esquina, ve una cosa cuadrada y ellos no ven una cosa cuadrada, ven otra cosa. Y la ven con 20,000 cosas y cositas por aquí, cositas por allá. Y ciertamente la visión de Dios es muy distinta a la visión de nosotros. El Señor cuando ve algo, lo ve de tal manera que quizás nuestros ojos físicos no lo podamos ver. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, que es nuestro consolador, es nuestro acompañante, comienza a capacitarnos a nosotros para nosotros poder ver lo que Jesús está viendo. Ver con los ojos de Él. Ver las cosas como Él ve. Y ciertamente cuando hablamos de esto, una de las grandes enseñanzas bíblicas que yo puedo encontrar en el libro de Nehemías es este aspecto de la visión. Una de las cosas que me llama la atención mucho acerca de este libro de Nehemías es cómo el Señor capacita a una persona de tal manera que aún no estando allí, no viendo lo que está, simplemente escuchando, ¿verdad?, por otras voces lo que estaba sucediendo en ese lugar. Fue momento para él de poder ver cosas que otros no podían. Pero eso no se da en un vacío, sino se da a través de una experiencia de intimidad con el Señor. Dice la palabra en el libro de Nehemías, en ese primer capítulo, que Nehemías cuando preguntó acerca de la condición que se encontraba su pueblo, dice que se entristeció, se puso triste. Me imagino que en su corazón lo que había era dolor, porque sabía que habían personas allí en ese lugar que estaban en necesidad y que ciertamente él decía, wow, si el pueblo, o sea, si la ciudad se encuentra en ruinas, ¿cómo estará el pueblo? Y dice que Nehemías se fue a orar. Y cuando Nehemías comenzó a orar, ciertamente Dios le dio una gran oportunidad. Y es que cuando nosotros, Dios pone en nuestro corazón una visión para el futuro, ciertamente tenemos que tener una estrategia presente para cuando Dios nos dé las oportunidades. Dice que el rey le preguntó a Nehemías y le dijo, oye Nehemías, ¿qué te pasa? Que te veo que estás ahí todo triste.
Y Nehemías aprovechó la oportunidad y le dijo, mire rey, ¿cómo voy a estar alegre si mi pueblo se encuentra en oprobio? La ciudad está destruida, los muros están en el piso. Y dice, ¿verdad?, la palabra que el rey le dijo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Nehemías aprovechó la oportunidad. Se fue a orar. Y cuando regresó, vino con su listita. O sea que fue muy listo, porque vino con una lista. Y comenzó entonces Nehemías a decirle lo que él tenía en su corazón. Dios brindó una oportunidad. Dice la palabra en ese libro de Nehemías que Nehemías entonces sale hacia la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se encuentra con una situación no muy agradable. Lo que había escuchado era cierto. Posiblemente era más fuerte lo que estaba viendo que lo que había escuchado. Dice la palabra que Nehemías fue e inspeccionó toda la ciudad, todas las murallas, todo, y lo que vio en su corazón le entristeció. Dice que tuvo 3 días. 3 días. Y cuando vio todo lo que estaba pasando, mandó a reunir al pueblo. Y ahí es que nos encontramos, en esa parte del texto donde vemos a Nehemías reuniéndose con el pueblo luego que el Señor le permitiera la oportunidad de ver cómo se encontraba la ciudad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a transmitir esa visión que el Señor tiene para con el pueblo? ¿Cómo nosotros, como pueblo de Dios, podemos transmitir la visión que Dios tiene para este Puerto Rico en medio de una crisis económica en la cual nos encontramos, en medio de una crisis social y en medio, ¿verdad?, de diferentes situaciones que nos encontramos día a día? Y yo pienso que algo que nos ayuda es que nosotros podamos transmitir esa visión de forma clara y precisa, de tal manera que nosotros podamos transmitir cuál es la realidad. Mire, no podemos mentir, no podemos tapar las cosas. Cuando hablamos de la visión de Dios y cuando hablamos de una visión, ¿verdad?, que está renovada en el Espíritu Santo, es una visión que nos permite ver cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Porque cuando somos investidos de ese poder del Señor, podemos ver las cosas tal y como son. Ahora, ¿cuál es la realidad que tenía el pueblo en ese momento? Pues ciertamente las murallas estaban destruidas. Las murallas estaban en el piso. Y como les mencioné en un comienzo, una de las cosas que hizo Nehemías fue inspeccionar todo el área y ver. Porque déjeme decirle algo. De las ruinas se pueden hacer cosas grandes. Lo voy a repetir de nuevo. De las ruinas se pueden hacer cosas grandes. Cuando yo veía uno de estos programas de remodelación, una de las cosas que ellos miran es qué cosas están bien que se pueden utilizar nuevamente. Porque hay cosas que puede ser que se vean feas, pero realmente están buenas y las podemos utilizar nuevamente. Hay cosas que están destruidas, pues esas se sacan, se hacen nuevas, pero hay cosas que están ahí, en esa estructura, que no han cedido, que posiblemente lo que están es que se ven feitas, pero ciertamente tienen una utilidad. Y eso se llama uno evaluar los recursos que tenemos. ¿Cuáles son esos recursos que nosotros tenemos? ¿Qué podemos hacer con eso que tenemos en nuestras manos? Porque ciertamente algo que nosotros tenemos que aprender es que en ocasiones, cuando Dios pone en nosotros una visión, lo primero que pensamos es en lo que no tenemos. Cuando en realidad tenemos que pensar en qué es lo que tenemos en este momento. Es algo que nos debe ayudar a nosotros a repensar en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre que tenemos algo que hacer, pensamos en lo que no tenemos, pero no podemos pensar en lo que tenemos.
Porque ciertamente lo que tenemos en nuestras manos es lo que necesitamos al momento para iniciar, para comenzar. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con lo que tenemos en nuestras manos, el Señor comienza a hacer cosas grandes en la vida de la gente y en la vida del pueblo. Dice la palabra que buscar el reino del Señor y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿cierto? Pero en ocasiones pensamos que el texto es al revés. ¿Ve? Pensamos que primero es necesario buscar las cosas que son añadidas y después buscamos el reino de Dios. No podemos cambiar las cosas. Buscad el reino de Dios en su justicia y las demás cosas serán añadidas. No podemos buscar las añadiduras primero. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra vida, ¿verdad? Hablando en individual y luego voy a hablar del colectivo, cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos llama a hacer algo, es normal de que nosotros sintamos, ¿verdad?, que no tenemos la capacidad de hacerlo, porque ciertamente lo que miramos son las cosas que no tenemos. Pero es el Espíritu Santo del Señor que nos ayuda a nosotros a poder vernos de la manera correcta. Nos ayuda a poder identificar aquellas áreas que nosotros tenemos. Esas áreas que son importantes en nuestra vida. Cosas tan sencillas que a veces las pasamos por alto porque son muy sencillas quizá para nuestros ojos, pero para los ojos del Señor son sumamente importantes. Los pueblos a veces pensamos en lo que no tenemos y no nos fijamos en lo que tenemos. Y aquí quiero hacer un alto y lo hago con mucho respeto. La solución de nuestro país está en nosotros mismos. Voy a repetirle esto. La solución de nuestro país está en nosotros mismos. Nosotros somos el recurso que tiene Dios para cambiar a este Puerto Rico. Somos nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos sido capacitados por el Señor con dones y talentos. Miren, si yo quiero buscar a alguien talentoso, yo lo busco en la iglesia. Porque en la iglesia hay un banco de recursos extraordinario. Una vez yo comentaba con un pastor de jóvenes y estábamos hablando de las dinámicas de los jóvenes dentro de las universidades. Y ustedes saben que nuestros jóvenes universitarios están mucho mejor preparados que muchos otros jóvenes que no van a ninguna iglesia. ¿Por qué? Les voy a explicar. Nuestros jóvenes desde pequeños, aquellos que han nacido o aquellos que han llegado a juventud, los hemos expuesto. Y gloria a Dios por las iglesias que le abren las puertas a la niñez y le abren las puertas a la juventud. Y eso hay que decirlo, gloria a Dios por eso. Y cuando una iglesia se centra en la educación de su niñez, adolescencia y juventud, lo que está haciendo es que está sembrando para el presente y para el futuro. ¿Okay? Y una de las cosas, comentaba con este pastor, era que cuando los jóvenes iban a las universidades, se les hacía bien fácil hacer informes orales. ¿Por qué? Porque tienen un lugar en la iglesia, un espacio donde desde pequeños los están poniendo ¿a qué? A dirigir, a predicar, a orar, o los ponen a cantar al frente. Y esas son destrezas que se van desarrollando. Y ciertamente están mucho mejor preparados. Por eso es que nosotros nos basamos, ¿verdad? Ese pastor y yo hablábamos que la juventud cristiana es un recurso sumamente valioso para la iglesia. Por eso es que el enemigo los ataca tanto. Porque el enemigo sabe, conoce que en la juventud está el poder para poder cambiar las cosas. Así que, joven que me escucha, esto es dirigido a ti. No tengas un bajo concepto de ti mismo. Ciertamente Dios ha puesto en ti dones y talentos que el Señor quiere utilizar.
Y no dejes que el enemigo ponga en tu mente pensamientos que no son, porque ciertamente Él fue derrotado en la cruz del Calvario y quien anda contigo es mucho mayor. Cierro esa nota al calce. Cuando hablamos de nuestro pueblo, de nuestro país, les dije que nosotros tenemos esa capacidad de poder echar este país hacia adelante. Pero tenemos que comenzar a pensar no de manera individual, sino como colectivo, como un todo, como un solo país. Y ciertamente tenemos que dejar a un lado las divisiones que pueden haber. Porque a veces son divisiones bobas. Miren, son sanganerías en ocasiones. Sanganerías. Y a veces dejamos que esas cosas que nos separen, ¿verdad? Esas cosas que nos separan, sean lo que rijan la manera de andar nuestro país. Y yo creo que en los últimos 40 años nos hemos dado cuenta de que seguir trabajando de la misma manera nos va a seguir llevando a donde estamos, o quizá a un punto peor. Así que yo pienso que una iglesia que tiene una visión renovada en el Espíritu es una iglesia que trabaja en colectivo, trabaja en comunidad. Eso no significa que todos vamos a pensar igual, no, podemos diferir y lo hacemos con respeto, pero ciertamente lo hacemos con una obligación del Espíritu Santo mismo para nosotros poder caminar y echar este país adelante. Tenemos que comenzar a pensar en los demás, porque ciertamente ahí es que está el poder. Y en ocasiones lo que pasa es que dejamos que la opinión de los demás nos afecte. Y esa opinión de los demás, que a veces ni está ni bien fundamentada, a veces no tiene ni base ni nada, dejamos que esas cosas nos afecten. Y ciertamente el Señor no quiere que esas pequeñas cosas nos afecten en nuestra vida. Cuando Nehemías se encontraba con el pueblo, había unos sujetos allí que estaban molestos porque veían en el pueblo de Israel una amenaza y comenzaron a criticar y comenzaron a hablar y comenzaron a decir una cantidad infinita de cosas. Pero ciertamente cuando uno está centrado en una visión renovada por el Espíritu, se pueden levantar las voces que sean y Dios cumplirá su propósito. Ahora tenemos que tener cuidado que las visiones que nosotros tengamos no sean visiones egocéntricas. Les hablé de la importancia del colectivo. No podemos permitir que esas visiones sean egocéntricas, o mejor conocidas como visiones ombligo. Que mire, se mira uno mismo. No podemos tener esas visiones egocéntricas, porque ciertamente Dios busca siempre el porvenir del colectivo. Dios siempre busca el porvenir del pueblo. Dios siempre suple las necesidades del pueblo. ¿Y saben qué? Usted y yo somos los instrumentos del Señor para suplir esas necesidades. Y yo sé que eso no es fácil, presenta ciertamente grandes retos. Por eso es que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que nos salgamos de nuestra zona de comodidad. Dios nos invita a que podamos salir de nuestras zonas de comodidad. Porque cuando estamos cómodos, usted sabe, como cuando uno se va a sentar a ver una película en la sala que tiene el aire puesto, bien acomodadito, ¿verdad? La película puesta, el portón a un lado, María, es una cosa grandísima. Pero qué malo cuando se acaba el jugo, se acaba el refresco, porque hay que levantarse. A veces Dios permite que se nos acabe el jugo, el agua y el refresco, para que tengamos que nosotros salirnos de nuestra zona de comodidad. Y es un reto. Ciertamente Nehemías oró y ayudó para buscar esa voluntad del Señor.
Porque Nehemías estaba muy bien al ladito del rey, al ladito del más que manda. Nehemías necesitaba cualquier cosa, lo que tenía que era, mire, hablar con el rey, el más que manda. Pero cuando uno ve la necesidad en el pueblo, cuando uno ve lo que realmente es importante, cuando uno ve lo que es la realidad, el Señor pone en el corazón de uno una inquietud. Miren, es una cosa que no nos deja estar quietos, que se lo pone en el corazón y eso está ahí. Y es que el Señor quiere que nos salgamos de nuestra zona de comodidad, sacarnos de esa zona, buscar su rostro, para que podamos ver lo que Él ve y para que podamos hacer lo que Él ha prometido para su pueblo. Y ciertamente, como les dije, tenemos que estar siempre preparados, porque se nos van a presentar oposiciones. Cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, cuando uno ve esa visión del Señor que ha sido renovada por ese Espíritu Santo, ciertamente se va a levantar la oposición. Siempre. ¿Y usted sabe cuál es la primera? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos a veces, en ocasiones, los primeros que nos oponemos a eso. ¿Por qué? Por la duda. Por la incredulidad. Porque a veces pensamos que no somos capaces, que no vamos a poder lograrlo. Y comenzamos a pensar en ese yo. No, yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer esto. Pastor, es que no me siento como que soy la persona indicada para ese puesto. No, pastora, lo que pasa es que estoy un tanto ocupado. Y son tantas cosas que nosotros ponemos de excusas, cuando el Señor es quien nos convoca. Yo sé que cuando uno acepta los retos del Señor, miren, uno está temeroso. En el buen puertorriqueño uno está asustado. Uno se asusta. Pero ¿saben qué? Yo he conocido un Dios que capacita, a un Dios que prepara, a un Dios que con solamente 300 personas puede hacer grandes cosas, a un Dios capaz de cambiar la historia de una humanidad. Yo conozco a un Dios que todo lo puede y que en medio de nuestras debilidades Él ha prometido hacerse fuerte por nosotros. Dime cuál es tu debilidad y yo te voy a decir que el Señor se hará fuerte por ti. ¿Es tu inseguridad? Dios se hará fuerte por ti. ¿Es que sientes que no tienes la capacidad? Dios se hará fuerte por ti. ¿Sientes que no tienes energía? Dios se hará fuerte por ti. Porque nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. Un Dios capaz de transformar las vidas y transformar la visión de un colectivo y de un individuo. Pero tenemos que aprender a compartir la visión con fe y con determinación. Hacerlo como si lo creyéramos. Porque hay dos cosas distintas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Dos cosas distintas. Creer en Dios, mucha gente cree en Dios. Creerle a Dios, no mucha gente le cree a Dios. Posiblemente cuando Nehemías se encontraba fuerte frente al pueblo y le compartió su visión, hubieron personas que no le creyeron. Pero Nehemías le creyó a Dios.
Y cuando uno cree en Dios, créame, hermano y hermana, puede venir el enemigo de frente, puede combatir contigo cara a cara, pero como tenemos claro quién está a nuestro lado, créame que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de esa presencia de Dios nuestra. Es Dios quien nos guía, pero es cuando dejamos que el Señor guíe nuestra vida y nosotros nos entreguemos a Él. Nehemías era un hombre que puso al servicio del Señor sus dones y sus talentos. Nehemías era un hombre que entregó todo lo que sabía al Señor y Dios lo utilizó para la gloria y honra de Él. Dice la palabra que comenzaron a construir los muros, que comenzaron a trabajar el pueblo, todos unidos, de manera que comenzaron a levantar las murallas. Y parece que lo estaban haciendo bien rápido, porque los enemigos de Jerusalén se asustaron y comenzaron, miren, a hacer planes. Sí, porque al enemigo le gusta hacer planes cuando uno está actuando en la visión del Señor. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada, porque el Señor los cubría. El Señor era quien dirigía. Pero ellos estaban preparados. Dice que construían día y noche. Y habían unos que velaban y otros construían. Y yo pienso que el Señor nos quiere enseñar algo. Y es que no debemos bajar nuestras manos cuando trabajamos para eso. Puede ser que te encuentres cansado, pero el Señor hoy te invita a que levantes tus manos. Dios necesita tus manos para edificar los muros de nuestro país, los muros de nuestro corazón. Porque es que Dios quiere hacer grandes cosas contigo y quiere hacer grandes cosas con Puerto Rico. Levanta tus manos, no las dejes en el piso, no las metas dentro de tus bolsillos. No las cruces. Dios necesita tus manos, porque ciertamente tenemos que transmitir la visión de Dios con mucha fe y con mucha determinación. Dice la palabra en ese último verso del capítulo 2, el pueblo se puso en pie. Y hay una declaración hermosa por parte del pueblo que dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Puerto Rico. Edifiquemos, levantémonos en el nombre poderoso del Señor. Y si tú en esta mañana te sientes con tus manos que están caídas, que no tienes fuerzas, que necesitas que el Señor te las levante, porque posiblemente has perdido esa visión, porque posiblemente no lo ves y has luchado tanto y tanto y tanto y no lo puedes ver. El Señor te dice en esta mañana: levanta tus manos, ven, vamos a edificar. No te rindas, el Señor es quien te convoca. Soy yo, dice el Señor, que levantaré tus manos y edificaré las murallas de nuestro país. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y mientras nos preparamos para el acto